Los organismos internacionales como la FAO, los expertos lo han señalado. Nuestro país requiere seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria para enfrentar la obesidad, el sobrepeso, la desnutrición, incluso el hambre. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. El Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, argumenta que la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos. En México, el artículo 4 de la Constitución Política dice que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 evidenció que en México el 81% de la población rural carece de acceso a la alimentación plena. Además, el 77% de la población urbana vive en condiciones de carencia alimentaria. Entre los factores que en mayor medida influyen en las condiciones de insuficiencia alimentaria en nuestro país se encuentran: 1. El bajo nivel de los salarios. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2014, en México hay un total de 6,5 millones de trabajadores con ingresos de un salario mínimo al día. 2. La inflación de los precios de los alimentos. De acuerdo con datos del INEGI, entre los años 2005 y 2013, la inflación general nacional fue del 4% anual. Sin embargo, el índice relativo a los precios de los alimentos tuvo un crecimiento de 7% anual. Esto significa que el monto de la canasta básica casi duplica su precio año con año. Los alimentos con mayor incremento en precio han sido aceites y grasas con un incremento del 86%, panes y cereales con un incremento del 76%, leche, queso y huevos con un incremento del 64%, legumbres y hortalizas, con un incremento del 63%. Carnes, con un incremento del 58%. Pescados y mariscos, con un incremento del 57%. Frutas, con un incremento del 50%. Es responsabilidad del Estado mexicano garantizar el derecho a la nutrición para conservar y desarrollar un adecuado nivel de vida. Le agradezco mucho al doctor Gustavo Gordillo, al doctor Casio Licey, que estén en el Estudio de México Social, para hablar de un tema que ha estado siempre en la agenda, pero recientemente hubo una visita incluso del presidente de la República a Roma y se volvió a ratificar la importancia para la FAO, y yo creo que para el mundo, de la seguridad alimentaria. Entonces, Gustavo, déjame iniciar desde una pregunta muy didáctica. ¿Qué debemos entender por seguridad alimentaria? ¿Por qué ahora se ratifica esta voluntad que nos dé estos grandes trazos de la importancia de este concepto que tiene mucho tiempo, según tú nos dirás? No es un concepto, digamos, yo diría del siglo XXI, es un concepto que se ha construido. Tú eres un experto, has trabajado ahí muchos años en este tema. Explícanos la construcción de este concepto, de esta estrategia de seguridad alimentaria y su relevancia hoy en día. Bueno, digamos que el tema de alimentos siempre fue un tema central para la FAO desde que se fundó en los años 40, ¿no? Pero cuando el tema seguridad alimentaria empezó a tener una connotación relevante fue la primera crisis de alimentos en los años 70. Incluso, de hecho, se convocó a la primera cumbre mundial de alimentación en los años 70 para ver cómo se podría resolver el tema de alimentos, de la escasez y sobre todo de que había muchos países que tenían hambrunas, literalmente hambrunas. Se hizo una serie de planteamientos, muchos terminaron siendo políticas públicas en los 70s y luego parecía haber una tendencia que la veías tú confirmada en todas las tendencias sobre los precios de los alimentos, de que los alimentos iban a la baja y que en términos mundiales, toda esta idea de que no íbamos a tener suficientes alimentos para alimentar a toda la población, pues parecía equivocada. Sí había potencial productivo y los alimentos, los precios iban a la baja. Y con esa idea hubo el énfasis, digamos, en las personas y las áreas donde había fuerte desnutrición y problemas de alimentos muy grandes como Asia y como parte de África,
ocupaba un lugar muy secundario, hasta que viene otra crisis en 2007-2008 de alimentos, en donde nuevamente, después de haber pasado una segunda cumbre mundial de alimentación en 1996, en donde, por cierto, yo me acuerdo de esa cumbre mundial, un tema, Fidel Castro fue a ese evento, fueron muchos presidentes, pero me acuerdo de Fidel Castro porque en 3 minutos dijo una frase que me pareció contundente. Lo que estaban acordando ahí, y ese fue el acuerdo central de la Cumbre Mundial de Alimentación en 96, era reducir a la mitad el número de hambrientos en el mundo. O sea, reducirlo de 800 millones a 400 millones. Y entonces Castro les dijo, miren lo que estamos decidiendo. Estamos decidiendo que sigan habiendo 400 millones de personas con hambre en el mundo. Y bueno, incluso esas medidas que eran, pues había consenso de que era una meta a alcanzar, se mantuvieron así como en un segundo plano hasta que viene la crisis en 2007 y 2008. Y esa crisis te trae como consecuencia, 2 consecuencias muy importantes. Una, que los precios agrícolas suben bastante en relación a su tendencia histórica. Ahora están bajando, pero el verdadero tema es que ahora tienes un tema de volatilidad enorme de los precios agrícolas y por lo tanto es muy importante para todos los países tener seguro un cierto nivel de abasto. Entonces paso inmediatamente a seguridad alimentaria. ¿Cómo la interpreta la FAO y cómo se está interpretando básicamente? Pues es disponibilidad, o sea, es un problema de producción, pero es sobre todo un problema de acceso. Claro. Y al hablar de acceso, entonces estás hablando de ingreso. Monetario o no monetario, pero estás hablando de ingreso. Hay ahí un problema de que puedes tener la producción suficiente de alimentos, pero si no tienes ingreso suficiente, ahí tienes un problema. A eso se vincula 2 temas adicionales, la variabilidad, que es este problema que tienes que tener siempre reservas para poder adecuarte a los cambios del mercado, y finalmente la calidad nutricional de los alimentos, porque México particularmente tenemos el terrible tema de desnutrición y obesidad al mismo tiempo. En ese sentido, Casio, en México, ¿cómo fue enfrentado el tema de los alimentos? Digamos, de la realidad de que hay zonas y regiones del país que producen y otras que no. O sea, no quiero entrar en el tema del concepto de seguridad alimentaria hasta que tú lo somes, porque antes de eso había esta enorme reflexión sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Que estaba también ahí desde una visión, idea de mundo. Pero en México, ¿cuál fue el proceso a raíz de los 70s? ¿Cómo se ha procesado? Y además tú fuiste actor importante en un momento dado en el tema de alimentos. Descríbenos históricamente cómo se fue dando este proceso. Mira, es muy interesante y lo retomo justamente en el contexto que decía Gustavo. México en los 70s tenía ya una clara crisis de oferta de alimentos. El tema del acceso no se concebía en términos de la seguridad alimentaria como ahora se dice, pero ya se hablaba de que había que dinamizar la producción interna y llevar la alimentación al pueblo. Por lo menos había 19 millones de personas de aquellos años con problemas de seguridad alimentaria, pero la palabra entonces era autosuficiencia alimentaria. Era un tema que se vinculaba a la visión de México respecto al exterior, a producir en casa y no importar, y de ahí surge la idea de hacer la ecuación, empatar la ecuación. Vamos a producir internamente lo que estamos necesitando consumir. Y ahí sale un concepto previo al de seguridad alimentaria, pero muy preciso, de atacar el tema de los 2 lados, producir más, la oferta, consumir más y mejor la demanda. Y eso sí se hizo. El presidente de México entonces estaba muy comprometido a una independencia alimentaria versus Estados Unidos, porque, como señala Gustavo, hubo un enorme aumento de precios en los 70s que generó muchas alarmas. Y específicamente, por cierto, un hombre humanista, Jimmy Carter, dijo hay que usar el arma alimentaria para enfrentarnos a la Unión Soviética. Y se le embargaron exportaciones de granos a la Unión Soviética. En ese ambiente macro, fue mucho más claro definir una política alimentaria para México. Que era básicamente llevar
a todo su potencial la producción de alimentos. Así es. Y reducir importaciones. Así es. Explícita y deliberadamente buscar la autosuficiencia alimentaria con el supuesto, que creo que sigue siendo perfectamente válido, de que México, bien organizado, era perfectamente capaz de producir una canasta básica de alimentos. Entonces, llevar esa canasta a el consumo y justamente hacer que quienes tienen deficiencias, pobreza en el medio rural, tengan capacidad de ingreso porque van a poder vender la canasta alimentaria. Te fijas, había toda una cuestión de oferta y demanda, de equilibrio general, que creo que fue interesante y que hay que tomar en cuenta todavía. En esta visión, esta idea de mundo de los 80s, se trató de implementar esta estrategia. ¿Cuál es el balance que podría hacer tú, Gustavo? ¿Por qué se logró? ¿No se logró? ¿Cuáles fueron hasta dónde llegamos en esta estrategia, de esta idea de mundo de los 80s del siglo pasado? Bueno, yo creo que lo más importante es el planteamiento se hacía sobre la base de la idea de una economía cerrada. Y ese era el punto de partida. Y dentro de eso, el sistema alimentario mexicano que coordinó Casio, en un periodo sumamente corto, creo que si hubiera tenido un periodo más largo, hubiéramos sacado más y mejores lecciones. Ahora, es obvio que un mundo cerrado ya no lo tenemos, pero no es tan obvio, y creo que había que subrayar eso, que hay todavía lecciones muy importantes. Me parece la más importante de todas, y Casio puede, yo creo, extenderlo mucho, es esto. Tú partes en el sistema alimentario mexicano del tema de nutrición. ¿Qué es lo que necesitan los mexicanos para tener una alimentación sana y nutritiva? Y de ahí te vas hacia la oferta. No lo haces al revés. Y ese es un enfoque que creo que particularmente con los problemas que hoy estamos teniendo de desnutrición y de obesidad, es todavía válido. Desde luego, las condiciones son otras. Yo creo que ya no aceptaríamos la idea de autosuficiencia en general, entre otras cosas porque México no es un productor de commodities. Ese es el punto de partida. Nunca vamos a competir con Brasil y Argentina en granos. Pero sí podemos decir, hay ciertos granos en donde tenemos que tener una alta suficiencia, como maíz blanco, como frijol, como arroz quizás, que estamos terriblemente mal, pero ya no es el mercado cerrado. Déjame hacer un corte y regresamos con Casio para que nos hable esas lecciones, porque sin duda hubo un cambio en la idea de mundo, de una economía cerrada a una economía globalizada, abierta, pero este planteamiento de hacernos la pregunta desde qué requieren los mexicanos para una vida digna, y no al revés, qué tenemos y a ver cómo lo complementamos, creo que es fundamental. Pero me gustaría que Casio abunde sobre las lecciones, pero también sobre cuáles fueron los errores aprendidos y si estos fueron parte de lo que vino después, ya en los 90s, años 2000, en el cual se disipó esta idea de que había escasez de alimentos. De alguna manera parecía que el mercado podía abastecer a todos. Y bueno, para tratar de llegar acá. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social para hablar de uno de los temas centrales, yo diría, en el México Social, garantizar la seguridad alimentaria de todos los mexicanos. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. De acuerdo con el informe Dimensiones de la Seguridad Alimentaria, Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto que presentó el Coneval en 2010, la FAO argumenta que hay seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos. Esto a fin de llevar una vida activa y sana. La definición de seguridad alimentaria considera, primero, que exista una oferta adecuada de alimentos disponibles todo el año en el ámbito nacional y también en la comunidad. Segundo, los hogares deben tener tanto acceso físico como económico a una cantidad, calidad y variedad suficiente de alimentos. Y por último, los jefes del hogar y los encargados de la preparación de los alimentos, que aún en su mayoría son mujeres, deben tener el tiempo, el conocimiento y la motivación para asegurar que las necesidades de todos los miembros de la familia sean satisfechas. Casio, Gustavo
te turnaba la pregunta. O sea, una de las lecciones, y suena muy poderosa esta idea de partir, ¿qué requieren los mexicanos? Y buscar que esa producción se dé para que los mexicanos tengamos. O sea, háblanos de estas lecciones de una figura pública, institucional, fue el SAM, que dejó lecciones, y de acuerdo a Gustavo, si hubiera tenido más tiempo, probablemente hubiera logrado mayor incidencia. Pero ¿cuáles fueron las lecciones y cuáles fueron de ese método, de ese trabajo que en ese momento se construyó? Mira, yo creo que una cosa central fue partir de una visión de sistema. Y por primera vez se usó la palabra sistema y sistema alimentario. Se diseña a partir de una encuesta nutricional muy dura, muy fuerte. Nos ayudó el doctor Scrimshaw de MIT y se hizo con nutrición. Y la encuesta reveló una serie de datos que nos movieron a más del mercado, ver necesidades y formar una canasta básica para satisfacer las necesidades. Y a partir de ahí mover la política pública muy fuerte para producir esa canasta y hacerla llegar a los mexicanos. Había un arma muy fuerte que era CONASUPO y todo el sistema CONASUPO que nos permitía mucho más fácil que ahora movilizar una cantidad de granos y hacer llegar vía los sistemas DICONSA, que es de lo poco que sigue, a muchos lugares apartados del México rural. Esta ecuación se hizo bastante bien. Tuvimos, como comentaba Gustavo, unos primeros muy buenos resultados, porque del lado de la oferta hicimos tres cosas. Esta es la canasta que se va a demandar, un detonante, un precio de garantía realmente remunerador. Ahí fue una batalla muy interesante que por cierto la estoy escribiendo. Una canasta, un paquete tecnológico que detonara rápidamente productividad, semillas, fertilizantes y una serie de lecciones de agronomía en el temporal que nos la dio el Plan Puebla, Chapingo, etcétera, etcétera. Y compartir el riesgo. Muy importante el esquema de riesgo compartido. Con eso se logró detonar rápidamente producción de los alimentos básicos. Y la idea era buscar la autosuficiencia. ¿Qué pasó? La parte crítica, yo diría a estas alturas, es que la sociedad, y eso lo discutía muchísimo con Gustavo, éramos dos jóvenes entusiastas de México y de sus potencialidades, fue un proyecto sobre todo de gobierno que no logró apropiarse de él la sociedad rural. ¿Por qué? Porque hubo poco tiempo o por la estructura tan vertical de la burocracia mexicana. Y un segundo error, que era en el contexto que estábamos trabajando, de economía cerrada. La macro no importaba demasiado y el gobierno administraba los precios. Eso en el conjunto del país, no tanto en la parte agrícola, terminó una gran crisis y la crisis también golpeó brutalmente a este programa del sistema alimentario mexicano y toda la cuestión política que suscitó de ahí. Después viene, y lo debo decir, la invención de la palabra soberanía alimentaria o el término, que a mí no me gustaba porque soberanía alimentaria es una decisión relativamente sencilla, porque el país tiene los ingresos suficientes como para poder comprar su soberanía alimentaria vía la balanza de pagos. El otro esfuerzo era producirlo acá. Creo que eso hacía sentido en aquellos años, ahora es otra cosa. México está mucho más abierto, no tiene 70 millones, tiene 120 millones de personas y como bien dice Gustavo, hay que entender que no tenemos la capacidad en producir granos que tiene una Argentina, un Brasil o un Estados Unidos. Pero a ver, Gustavo, tú fuiste responsable en un momento dado y esta parte de, digamos, de resolver la producción, y bueno, obviamente es un México muy diferente el que de un Estado, una concepción de Estado, una idea de mundo muy distinta a la que permitió el SAM y sus logros. Pero a ti te tocó la parte de la apertura. Cuando todo esto se desmontó, todos estos supuestos ya no existían y había entonces, no había precios de garantía, en fin, muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el balance de esa, cuál es la lección aprendida de esa etapa? Y llévanos a finales del siglo XX. ¿Cómo termina esta ecuación entre oferta y necesidades de mexicanos a fines del siglo XX? Bueno, yo creo que se llega en el gobierno de Salinas, se llega después de 6 años terribles, de un estancamiento económico impresionante, y
En el caso del campo, yo venía del activismo en el movimiento campesino. Sí. Y lo que habíamos visto ahí fundamentalmente es que la principal barrera para que las organizaciones se desarrollaran y pudieran tener capacidad productiva eran los órganos del Estado. Era Banrural, era Conasupo, era Naxa, órganos que estaban terriblemente corruptos, ¿no? Entonces, claro, la discusión en el fondo, que no hicimos en ese momento, y ese es un error del lado de las organizaciones campesinas, es el argumento es en contra de la corrupción. El argumento no es en contra de la intervención del Estado en actividades rurales. Y esa distinción que no hicimos adecuadamente en ese momento trajo consigo pues dos errores graves de la política de esos años. Es decir, uno, la idea de que como los precios de los alimentos iban a la baja, daba lo mismo que lo produjéramos internamente o que lo compráramos. Siempre habría. Con un problema que para muchos no lo entendían. Los que querían cambiar alimentos por tuercas no entendían absolutamente eso. Y es que maíz blanco no se produce más que en México. Y si lo quieres producir en otro país, lo tienes que hacer con agricultura de contrato. Y frijol, con sus 50 y tantas o más variedades, es muy difícil que lo puedas producir también fuera. Entonces, hay ciertos productos en donde tienes un problema que no te puedes arriesgar. Y luego el otro problema era cómo enfrentas, porque obviamente es diferente, cómo enfrentas las intervenciones estatales en el campo en un ámbito de apertura comercial. Y entonces viene el Tratado de Libre Comercio. Yo pensaba, desde entonces, y lo sigo pensando, que los mercados agroalimentarios internacionales son terriblemente erráticos, muy defectuosos. Los grandes productores de los grandes, digamos, granos, no son los grandes exportadores. Tú tienes un país como Vietnam o como Tailandia, que en el margen son los que definen el precio internacional del arroz y no son los grandes productores. Entonces tienes problemas de defectos. Como tanto es así que en todas las negociaciones internacionales el tema de los mercados siempre ha sido agroalimentarios, ha sido un tema al que no se llega a un acuerdo. Y segundo lugar, el segundo problema muy importante en todo esto era que a pesar de todo, tú tenías que pensar en qué tipo de intervenciones querías hacer para reactivar el campo. Se cierra el siglo desde el lado del gobierno, me parece, con un programa muy bueno en muchos sentidos, que es Progresa en ese momento y ahora Prospera, pero que tenía una apuesta implícita, y la apuesta es, va a crecer la economía lo suficiente y tenemos un remanente en el campo de varios millones de personas que van a ser absorbidas por el dinamismo de la economía urbana. Y esa era la apuesta a fines del siglo XX, apuesta que no se cumplió. Así sí, que nos lleva a esta realidad de que a finales del siglo XX, Casio da nuestra descripción, empezamos a notar, a percibir problemas nutricionales de la población. Nuevamente, no se dieron los supuestos, no solo de términos de la incorporación de estos jóvenes Progresa, pero también el campo empezó a resentir grandes problemas en el Estado, en términos de su capacidad de apoyo y fomento. ¿Cómo describirías este fin de siglo de apenas hace 15 años? Claro, yo creo que sí, el fin de siglo y los primeros años de siglo fueron dominados por la idea de Progresa, pero ahí se abdicaba del esfuerzo productivo, de incidir en la capacidad de hacer programas productivos. Era más bien un programa de gasto social, bien enfocado, útil, necesario, pero no estaba corriendo paralelo a programas de producción, sino que se dejaba al mercado, y como decía Gustavo, un mercado con gran volatilidad externa, muchas de las decisiones que antes se tomaban a nivel nacional, a nivel del Estado. Y eso nos llevó a paradojas de producir con buenos subsidios mucho maíz en ciertos lugares, Sinaloa, y no donde se necesita más para la dieta popular, por ejemplo, o a tener insuficiencias en ciertas regiones y excesos en otras. Entonces nos amanecemos en el siglo XXI con un problema terrible de obesidad, de diabetes, sin haber resuelto plenamente los problemas nutricionales de fondo para mucha gente. Entonces estamos un poco en un mundo incierto donde
existen muchas de la racionalidad original, sigue ahí, pero hay otros desafíos nuevos del siglo XXI. Antes de ir a un corte, me gustaría tu opinión, Procampo. Procampo se convirtió en el instrumento, por lo menos yo recuerdo, que iba a lograr en la apertura promover la producción. O sea, ¿qué no se cumplió en Procampo? Pues es que como siempre le cuelgas al arbolito demasiadas esferas, ¿no? O sea, Procampo era un programa de transición para los campesinos intermedios. Hicimos un trabajo con Alain de Jambry y Elizabeth Sadulé de la Universidad de Berkeley, publicado en el Fondo de Cultura Económica sobre el sector equidal, y lo que veíamos es hay un 30% de los pequeños productores que producen para el mercado. Para ellos va a ser un problema grave la apertura comercial. Entonces tú tienes que acompañar ese 30% durante un periodo para que puedan dar el salto, no necesariamente en maíz, para que puedan dar el salto productivo. Ahora, a eso le metes tú, entonces un programa antipobreza, porque la verdad de las cosas es que durante mucho tiempo Procampo logró llegar a los de menos de 1 hectárea que nunca habían tenido ningún apoyo de ninguna especie. Y luego los grandes productores dijeron, pues no me dejan a mí fuera de esto. Y entonces un programa que originalmente planteaba 20 hectáreas como techo, lo subieron a 100 hectáreas. Y de 20 a 100 hectáreas tienes el 7% de los productores. Dicho de otra manera, si tú Procampo llegaras hasta 20 hectáreas, estarías abarcando el 93-94% de todos los productores rurales. Suena dramático, como se fue distorsionando, se fue construyendo visiones que finalmente nos lleva, vamos a un corte y regresamos, porque finalmente nos lleva a este siglo XXI en el cual hay sin duda, por primera vez, un reconocimiento de que hay hambre, pero atrás del hambre está lo que ya casi apuntaba. La enorme realidad de que somos un país, el segundo país en el mundo con obesidad y sobrepeso, problemas de nutrición, una mortalidad por problemas de nutrición grave en el país, sobre todo en los niños, y una situación también dramática. Y en ese sentido, me gustaría que hiciéramos en el próximo corte, hablar del 2015, en términos de qué nos indican los datos en términos de qué requieren los mexicanos y qué estamos produciendo. Que ustedes que son expertos nos hagan este balance. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. De acuerdo con la FAO, las dimensiones que permiten medir la seguridad alimentaria de la población de algún país son: primero, la disponibilidad de alimentos tomando en cuenta tanto la producción interna como la exportación de alimentos. Segundo, el acceso o capacidad para adquirir los alimentos y el consumo de los mismos por medio del ingreso del hogar, cubriendo las necesidades básicas, salud y acceso a alimentos. Y tercero, el aprovechamiento biológico de los alimentos o nutricional de cada persona da por resultado una seguridad alimentaria nutricional. Gustavo, haznos un balance. ¿Cuál es la situación productiva del país? No solo en términos de la parte, digamos, de las condiciones, de los recursos naturales que tenemos, sino las condiciones también sociales. O sea, ¿cómo puede describirte a esta altura del 2015 la situación productiva de alimentos en el país? Bueno, yo creo que hay un cambio demográfico fundamental que tiene dos vertientes. Una, el envejecimiento de la población rural. O sea, si en el país tenemos un promedio de edad de alrededor de 28, 30 años, en el campo tenemos un promedio de edad de 53, 54 años. O sea, hay un envejecimiento y hay una salida masiva de jóvenes fuera del sector rural. Junto con eso tienes feminización. Es más feminización en actividades complementarias a la agricultura, pero desde luego que también se está dando en la agricultura. Luego tienes un cambio económico muy importante en la estructura de ingreso de los hogares rurales. Crecientemente, el ingreso salarial agrícola y no agrícola está siendo mucho mayor que el ingreso que proviene de la actividad agrícola. Y en los primeros deciles de pobreza en el campo, las transferencias públicas como Prospera o las transferencias privadas como las remesas son extraordinariamente importantes. Y el tercer cambio que estaba ahí,
pero que yo creo que ahora no podemos darnos el lujo de no reconocerlo, es que tenemos una enorme diversidad de sistemas productivos en el campo. No todos son agrícolas, hay un gran problema de recursos naturales y grandes focos rojos en el agua y en el suelo que no podemos evitar tomar en cuenta en cualquier política pública. Y en ese sentido, hablemos de la otra parte. ¿Cómo observas el consumo de los mexicanos? Está este dato terrible que somos el país que consume más refrescos. Claro. Y recientemente había un reportaje en el país sobre la enorme cantidad de alimentos, pese al incremento en precios, alimentos chatarra. Entonces, sí, que es parte de esta realidad de un cambio en el consumo que está afectando y genera estas consecuencias brutales que tienen que ver con un tema, una palabra, la disponibilidad de los otros alimentos. ¿Cómo observas el consumo de los mexicanos? Debo decirte que los problemas de alimentación chatarra y de refrescos ya era un gran problema hace 20 y 30 años. El refresco es un vehículo de azúcar, de una caloría rápida, vacía, no nutricional, y que te puede dar agua limpia. Ese tema ya estaba presente. ¿Ya lo habían detectado ustedes desde entonces? Claro, hacíamos campañas alimenticias en favor de la leche materna, en contra de los alimentos chatarra, y así se llamaban, publicidad para tratar de llevar la dieta, te hablo de los principios de los 80, a una dieta sana, como la que ahora se vuelve a tratar de ir. Pero el mercado se fue por otra parte y tenemos ahora consumos excesivamente distorsionadores de la dieta sana, en México y en todo el mundo. Ahora resulta que tenemos, por ejemplo, azúcar escondida en muchísimos alimentos y estamos perdiendo la batalla en esa parte cuando la habíamos empezado a dar hace ya 20 y tantos años. Hay insuficiencias notables y yo creo que hay que señalar que el mercado internacional sigue marcando señales de cuidado. El acceso masivo de China a los mercados mundiales de alimentos, quizá no tanto, pero en algún momento la India, nos va a volver a dar un gran reto productivo alimentario. Esto lo digo porque creo que en este momento una gran decisión del país es retomar una ruta productiva sin dejar la ruta de los Prospera, los Progresa, los programas de apoyo social. Creo que ahí está un gran tema, hacer converger estrategias productivas con estrategias de apoyo al gasto o al desarrollo social del país. En ese sentido, a ver, retomar esta capacidad productiva. Esta administración creo que está marcada por haber anunciado o reconocido el problema del hambre y el establecimiento de una serie de alineamiento de programas para enfrentarlo. Pero recientemente, en una visita, parece que la FAO retoma el tema de seguridad alimentaria, pondera lo que se ha hecho en México, o sea, y pareciera ser que, tú explícanos, dentro del programa de seguridad alimentaria, de Cruzada contra el Hambre está la seguridad alimentaria, o sea, ¿cómo ves esta ecuación? ¿Se está avanzando? O sea, ¿cómo observas este planteamiento recientemente ratificado en la FAO por el gobierno mexicano y lo que se ha hecho? Bueno, debo decir que yo soy miembro del comité de expertos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, entonces estoy en contacto, conozco, me han pasado información, he platicado con los diseñadores de políticas y para mí la conclusión es esta. Creo que la Cruzada Nacional, si tú ves el decreto de formación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, tiene dos partes. La primera parte es claramente un programa de seguridad alimentaria, es más, reproducen varios de los objetivos que planteó el secretario general de Naciones Unidas en su programa Hambre Cero. Y añaden uno muy importante, que es la participación ciudadana en estos programas. Pero la segunda parte del decreto, es decir, cómo llegas a seleccionar los 400 municipios, y ahora ya son mucho más, son más de 1000, ahí tomas el tema de carencias sociales. Y entonces mi punto de vista es que tienes dos temas mezclados. El tema de seguridad alimentaria, los dos muy importantes. El tema de seguridad alimentaria y el tema de políticas antipobreza. Y no son la misma cosa. Y creo que en el tema de seguridad alimentaria lo que falta definitivamente es lo que no puede dar la Secretaría de Desarrollo Social, que es la parte de programas productivos. Y no programas productivos en general,
Si el verdadero, yo quiero ser muy preciso en esto que dije hace un momento sobre subsidios. Yo no creo que las agriculturas del mundo puedan sobrevivir sin subsidios. El verdadero problema es si los subsidios los estás canalizando a la gente que lo requiere o si lo estás canalizando a la gente que tiene mayor ingreso. Y el Banco Mundial, el BID, CEPAL y OCDE han hecho estudios a lo largo de los últimos 5 o 6 años, todo el mundo diciendo que los subsidios agrícolas en México son extraordinariamente regresivos. Entonces, tienes ese problema. Y luego tienes un problema de fragmentación impresionante. Un colega nuestro decía, está bien usar este esquema de que los chinos dicen que no hay que darles el pescado, sino hay que enseñarles a pescar. Pero el problema es que los programas productivos en México le dan a una comunidad un motor, a otra comunidad una lancha, a otra comunidad una red, a otra comunidad el anzuelo, y entonces no articulas y tienes muchos programitas que no logran tener la densidad productiva como para dar un salto. En ese sentido, Casio, o sea, tú has sido un observador de muchos años ya de la Secretaría de Agricultura, donde Gustavo bien señala, está la parte productiva necesaria y que requiere, y que sabemos tiene un enorme presupuesto. Históricamente ha sido una secretaría que maneja una gran cantidad de recursos. Pareciera ser que estos señalamientos de la regresividad de Procampo, esta en realidad de la enorme cantidad de sistemas, etcétera, la Secretaría de Agricultura tiene las capacidades, bueno, ¿cómo la observas? ¿Cuál sería tu percepción en términos crítica de cómo lograr llevar ese potencial y cómo corregir algunos errores de diseño? Bueno, yo creo que, como decía un amigo, un colega nuestro con mucha sabiduría, la Zagarpa es una especie de supermercado, donde entras y hay un programa para esto, otro para aquello, y se fragmenta muchísimo. Hay programas muy buenos que funcionan muy bien, hay programas muy malos que funcionan mal, pero sobre todo en general los subsidios son muy regresivos. ¿Sabes lo que le cuesta al país mover las cosechas de Sinaloa hacia los centros de consumo? Es enorme. Entonces creo que tiene que haber una racionalización muy importante de programas, disminuir el número de los mismos y hacerlos mucho más focalizados. Creo que se está llegando ya por fin a regresar el Procampo, ahora se llama Proagro, a las 20 hectáreas y quitarle mucha de la regresividad que había adquirido en los últimos años. Y también empezar a premiar la sustentabilidad ambiental, no nada más en la retórica, sino en los hechos. Por ejemplo, otro de los excesos con Procampo es que hasta el más pequeño minifundio tenía un recurso si intentaba producir. Bueno, intentas producir donde el suelo está muerto, pues es regresivo y es devastador para el ecosistema y la riqueza misma de los suelos. Esos programas tienen que corregir. Pero yo quiero señalar otra cosa que quizá nos pone en el centro del dilema actual. Tienes una secretaría que hace desarrollo social, que lleva una cruzada contra el hambre, creo que está muy bien y qué bueno que se reconozca, y otra que tiene que producir. No está en el mandato, ni en la vocación, ni en la estructura de Cedesol hacer programas productivos. Pero tampoco está en Zagarpa la idea de cerrar esta ecuación con la que empezamos nuestra conversación de las necesidades alimentarias y la producción alimentaria. Ahí hay un vacío, ahí hay un tema de política pública muy profundo que tenemos que enfrentar muy bien. Con el agravante o con el tema adicional de que corre por una línea los programas sociales y por otra paralela los productivos y no se tocan. No se toca sobre todo en el territorio. Exactamente. Ahí en el territorio hay que hacer las cosas de otra manera. Hay que hacer un mapa de mapas de México, donde necesitamos realmente colocar los esfuerzos y hacer la política sustentable, la política urbana, etcétera, etcétera. Ahí hay un gran tema. Déjame hacer un corte, regresamos al Estudio México Social, porque no lo han tocado y me gustaría su opinión. O sea, no es un problema de recursos, es un problema de coordinación, de diseño, ¿sí? Y por otra parte, me gustaría su opinión sobre ya la parte, digamos, si la seguridad alimentaria es disponibilidad de alimentos saludables, el problema de ingreso parece que sigue agravándose. O sea, y esto es un elemento que hace imposible cumplir, y esa sería la pregunta que me gustaría que respondieras al regreso, Gustavo. Mientras no resolvemos el problema de ingreso, el tema de seguridad alimentaria se queda corto, porque finalmente lo que se busca es que se lleguen los alimentos sanos, saludables, nutricionales a esta población. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social.
De acuerdo con el informe Dimensiones de la Seguridad Alimentaria, Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto que presentó el Coneval en 2010, los grupos de edad más afectados por este padecimiento, tanto en localidades rurales como urbanas, son los preescolares y los adultos mayores. La población de las localidades rurales es la que presenta las prevalencias más altas para todos los grupos de edad, con excepción de los adultos mayores, para los que la prevalencia es mayor en localidades urbanas. Dentro de las localidades rurales, la población más vulnerable es la de preescolares, para los que la prevalencia es de 26.1%, mientras que en las urbanas, los adultos mayores son el grupo más afectado con una prevalencia de 24.1%. Gustavo, déjame precisar la pregunta. ¿Qué se requiere para que el país tenga seguridad alimentaria? Mira, déjame nada más decir una cosa antes que se me va a quedar en el tintero, la tengo que decir. ¿Hay muchos recursos al campo? Sí y no. El programa especial concurrente tiene una gran cantidad de recursos. Cuando ya analizas qué parte de esos recursos están destinados al fomento productivo, ya te quedas con un porcentaje mucho menor. Ahora, el argumento siempre será: hagamos más eficientes los recursos para que vayan efectivamente a la gente que más lo necesita. Y reconozcamos que los pobres del campo tienen potencial productivo. Que no es que tienen que quedar toda la vida de pobres. Que las políticas antipobreza es para que salgan de pobres, no para que se queden pobres toda la vida. Entonces, creo que ese es un punto muy importante. Seguridad alimentaria, necesitas ingresos, desde luego. Entonces hay un problema de política general macro que tiene que ser resuelto. Pero entre que está resuelto hay temas que no pueden evitarse y que pueden ayudar. Uno fundamental es bienes públicos. La Secretaría de Agricultura debería de ser bienes públicos, investigación y desarrollo, sanidades, infraestructura, y no la gran infraestructura, sino también las pequeñas obras de irrigación, de almacenes, de caminos rurales. Información, es una locura la que tenemos en términos de información. Hay una parte de la información que está en la Secretaría de Economía, en mercados, hay otra parte de la información que está en Zagarpa. Pues entonces, ¿cómo vas a tener un sistema integrado de información si lo tienes todo desagregado? Así que bienes públicos me parece que es absolutamente clave. Y eso lo puedes tener en el marco de una transformación de la política macroeconómica. A ver, Casio, tradúcenos. Cuando dice Gustavo bienes públicos, ¿tú cómo lo interpretas? ¿Qué necesitamos? O sea, ¿es volver a fortalecer las capacidades de investigación de Chapingo? O sea, exactamente qué deberíamos o qué proponemos desde esta mesa para lograr la seguridad alimentaria. Mira, yo estoy completamente de acuerdo con el enfoque de bienes públicos, no tengo que repetirlo. Por ejemplo, INIFAP, que originalmente era del tamaño de Embrapa en Brasil, ahora es infinitamente más pequeña y reducida. Explícanos INIFAP para el público. INIFAP es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias. Un gran centro de investigación en su momento. Fue un gran centro de investigación en su momento, sigue teniendo buen capital humano, pero ya le quedó chico al país. Hay que hacer una enorme inversión y hay que generar un sistema. El POLI tiene muy buena investigación, la UNAM también. Entonces ya no nada más los institutos del Estado en torno a INIFAP, sino todo un sistema de investigación y desarrollo. Es un bien público por excelencia. Necesitamos semillas que nos sirvan, que le funcionen a México, no solo a México en general, sino a esta gran diversidad de circunstancias que tiene el país. Y eso tiene que ser un bien público, tiene que ser un servicio del Estado a través del INIFAP, pero también de otras instituciones del Estado, inclusive privadas, para producir las semillas, por ejemplo, para producir biofertilizantes, para producir fertilizantes mismos, para regar mejor, con menos agua y con el cambio climático enfrente. Es una tarea gigantesca la que está enfrente, y si no se aboca a la Secretaría por excelencia a generar esos bienes públicos, vamos a quedar siempre a la saga de las necesidades. Y por último, yo te diría que no hay que perder la visión de sistema. Siempre vas a necesitar una Sedesol y una Zagarpa, pero necesitas una visión de sistema que te haga realmente, te cierre la ecuación, que te cierre los sistemas. Este tema de la información la tiene una secretaría, no la tiene la otra.
Es un problema tremendo de esfuerzo de política pública continua. Debería de haber un sistema alimentario definido en el Plan Nacional de Desarrollo y adjudicarle a las distintas secretarías una parte de eso, pero con una visión sistémica, general. En ese sentido, dos temas, Gustavo. Uno, no mencionaste, y tú tienes noción, el tema del bien público, la organización de productores. Hay un gran debate, o sea, las organizaciones sociales de productores han tenido una evolución y tú explícanos o descríbenos, y actualmente no son interlocutores con la fortaleza que tuvieron antes. Entonces, debería ser de interés el promover organizaciones para generar esta integración del territorio a través de las organizaciones sociales. Sí, yo creo que sí. Yo creo que también, así como se tiene que reestructurar la visión desde el Estado sobre el campo, así se tiene que reestructurar la visión de las organizaciones campesinas sobre el campo. El hecho es que han surgido muchísimos grupos y organizaciones locales. Y creo que para mí estamos como en los años 70, con una diversidad de pequeñas organizaciones locales que son muy importantes y que pueden alimentar una nueva visión de grandes organizaciones de pequeños productores que se necesitan en el diálogo de políticas públicas. Y el otro tema imprescindible retomar en un país que ha tenido una vasta experiencia de desarrollo regional es tomar el ámbito de lo regional, de lo territorial. No es posible que logremos avanzar en el campo, donde vive el 25% de la población de México. No es posible resolverlo con una visión sectorial, lo tenemos que resolver con una visión territorial, regional, con una verdadera y real descentralización y con un verdadero federalismo que está ausente hoy. Estamos, en estos días se está pensando el 2030, como ustedes saben, las nuevas metas del desarrollo sostenible. En términos, digamos, de la seguridad alimentaria, uno de los temas nuevamente es muy específico, el tema de reducir la desnutrición, la mortalidad infantil. En el caso mexicano, el tema de obesidad y sobrepeso, que es finalmente, yo creo que una de las expresiones más duras de la pobreza, no solo la pobreza de ingresos, sino de muchos. ¿Cómo ustedes pensarían en temas, cómo logramos incrementar? ¿Cuál es su apreciación? Este incremento en el precio de ciertos bienes de alto contenido de azúcar, ¿cuál sería ustedes su planteamiento? O sea, ¿cómo enfrentar esos dos grandes temas, aceptando todo lo que ustedes ponen en términos de agenda a hacer? Una visión regional, una visión de bienes públicos, esta realidad de que siempre acabamos con el problema de coordinación entre los espacios. Esos dos temas, obesidad, sobrepeso, nutrición, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que no hay que dejarle eso en manos al mercado nada más. Creo que necesitamos una enorme corrección de políticas públicas que tienen que ver con la educación. En un país donde la publicidad ya es muy importante, trabajar mucho en ese ámbito para realmente corregir hábitos o señalar el costo de ciertas desviaciones en los hábitos. Pero si creemos que todo se va a resolver con incentivos o desincentivos de mercado, no vamos a estar entendiendo la problemática. Yo he leído temas dramáticos de cómo una gran empresa alimentaria es capaz de producirte un punto de gran satisfacción por un producto chatarra. Se llama The Bliss Point. Eso tiene mucho más que ver ahora, para poder contrarrestar eso, con políticas de educación que empiezan por valorizar lo natural, lo sustentable desde la infancia. Esto es, creo que es inocente, ingenuo a estas alturas suponer que el mercado lo va a ir resolviendo y que con que el Estado ponga un impuesto por acá y un subsidio por acá, eso se va a resolver. Y quiero regresar a la necesidad de una visión sistémica, global. Si no, vamos a estar trabajando en partes aisladas de la realidad. Gustavo, ¿qué debemos proponer en los próximos años para poder enfrentar estos retos? Pues yo creo que tiene que ser una política que abarque a todos. Es decir, que abarque a los grandes agricultores, que abarque a los pequeños, que abarque a los nuevos jugadores muy importantes como los sistemas de autoservicio en México, que abarque a las grandes empresas. Pero el punto de partida, a mí me parece, para que pueda haber una convergencia de todos, es doble. Uno, los alimentos sanos y nutritivos nos importan a todos los mexicanos, en el gobierno o en la sociedad, en la empresa o en el campo. Dos,
no podemos hacer una política de alimentos si empezamos por excluir a una gran parte de la población. Por eso tiene que haber un énfasis hacia los pequeños productores. Yo escucho muchas veces la crítica, es que se les ha dado muchos recursos en política social y en esto nomás. Sí, pero en primer lugar no creo que se les haya dado tantos grandes recursos. Y en segundo lugar, hay que reconocer y hay que aceptar que tienen un potencial productivo. Claro. Hay que reconocerlos como seres humanos con derechos y no tratarlos como si fueran pobres para el resto de su vida. Así es. Bueno, con este comentario terminamos. Como ven ustedes, el tema de seguridad alimentaria permitiría un diseño de un México social que no solo estamos hablando de disponer de alimentos sanos, saludables, accesibles a todos, sino una reorganización territorial que permite el reconocimiento de los productores, aquellos que todavía tienen capacidad productiva, si hubiera realmente un diseño con bienes públicos que permita fortalecerlo, pero integrando toda esta enorme complejidad de sistemas. Creo que en México estamos en la oportunidad, en la enorme urgencia, 2015, de seguir construyendo esta realidad. Necesitamos disponer de alimentos sanos y saludables, necesitamos enfrentar estas inercias de consumo, pero necesitamos también poner la ecuación del ingreso que está atrás y que también fractura la realidad de un país que vive la pandemia de obesidad y sobrepeso y también la tragedia de la desnutrición. Como ven, los expertos tienen ideas y propuestas. Ojalá podamos contribuir a la construcción del México social. Gracias a ustedes, gracias Gustavo, gracias Casio por estar ustedes. Muchas gracias.